Julio 5, domingo. Continuamos con esta cadena historicista, también profética, que nos lleva ahora a Israel, la viña sin fruto. Dijo Cristo, fue un hombre, Mateo capítulo 21, versículo 33. Fue un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña y la cercó de vallado y cavó en ella un lagar y edificó una torre y le dio renta a labradores y se partió lejos. El Salvador se estaba refiriendo a la viña de Jehová de los ejércitos, de Isaías capítulo 5, versículo 7. Es esta parábola la que Jesucristo estaba narrando siglos antes. Bajo el profeta Isaías había declarado era la casa de Israel. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, ¿se acuerdan que Juan el Bautista predicaba esto? Arrepentíos y dar frutos dignos de ese arrepentimiento. Continuó diciendo Jesucristo, el dueño de la viña envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, al uno hirieron, al otro mataron, a los otros apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Y a la postre, al final, les envió a su hijo diciendo, el padre de familia, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, viendo al hijo, dijeron, este es el heredero. Jesucristo está hablando del mismo como el heredero. Él es el heredero de las promesas. Nunca fue Israel. El Padre representado en esta viña es el Padre de todos. Jesucristo hablaba del mismo. Dijeron entonces la nación de Israel, venid, matémosle y tomemos su heredad. Y tomando le echaron fuera de la viña y le mataron. Habiendo descrito ante los sacerdotes el acto culminante de su maldad, Cristo les preguntó lo siguiente: cuando viniere el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Los sacerdotes habían estado siguiendo la narración con profundo interés y sin considerar la relación que con ellos tenía el asunto, se unieron al pueblo para contestar, sin saber que hablaba de ellos mismos. A los malos destruirá miserablemente, y su viña dará a renta a otros labradores que le paguen el fruto a sus tiempos. Sin darse cuenta de ello, el mismo Sanedrín judío habían pronunciado su propia condenación. Jesús entonces los miró y bajo esta mirada escrutadora comprendieron que leía Jesucristo los decretos y los secretos también de su propio corazón, que veía a través del Sanedrín duro de corazón. Su divinidad figuró sus corazones, también fulguró delante de ellos con poder inconfundible. Se vieron entonces ellos, los líderes de Israel, retratados en los labradores. Comprendían ahora que ellos eran los de la parábola e involuntariamente exclamaron, no lo permita Dios, que no seamos nosotros. Con solemnidad y pesar, Cristo preguntó,
¿Nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon los que edificaban? Esta piedra fue hecha cabeza de esquina. Por el Señor es hecho esto, y es cosa maravillosa en nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios, Jesucristo está a punto de marcar sentencia sobre Israel. Jesucristo se atribuye a él mismo el título de piedra, piedra angular. Querido amigo, hermano, necesitas recordar y saber de que Pedro nunca fue ninguna piedra de ninguna iglesia. Jesucristo siempre se ha atribuido a sí mismo este título de piedra y cabeza de la iglesia. Jesucristo está a punto de sentenciar a la nación de Israel, una nación con mayor luz que llegaba a su gracia como teocracia al final. Entonces, con esa solemnidad y pesar, Cristo preguntó, ¿nunca leíste de que esa piedra rechazada apuntaba hacia mí? Por el Señor mismo es hecho esto. Por tanto os digo, y aquí está la sentencia, Mateo capítulo 21, versículo 34 al 44, que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente, a los Goyim, a alguien más que pasaba más allá de la nación de Israel, a gente que haga los frutos de él, es decir, la gracia de Dios no estaría por siempre con la teocracia de Israel, sino que ahora iría más allá de una nación, iría al mundo. Y el que cayere sobre esta piedra, sobre Jesucristo, quien se arrepienta, quien le acepte, será quebrantado. Y sobre quien esta piedra cayere, le desmenuzará. Si el pueblo de Israel le hubiese recibido a Jesucristo, Cristo habría evitado a la nación judía su propia condenación. El final de la teocracia judía ocurrió en el año 34 de nuestra era, pero la envidia, los celos le hicieron implacable, es decir, su corazón le dominó. Las mismas características que echaron a Lucifer del cielo fueron las mismas que los motivaron al odio, a matar los profetas, a matar al Bautista, a matar a Jesucristo. Sus hijos resolvieron que no recibirían a Jesús de Nazaret como el Mesías. Rechazaron la luz del mundo y desde ese momento su vida quedó rodeada de tinieblas como de medianoche. La suerte predicha cayó sobre la nación judía. Sus propósitos fieras, pasiones, controlados por el odio. Ellos estaban llenos de ira, de pasión negativa. Ellos ahora estaban siendo conquistados por Roma imperial. Jerusalén entonces fue destruida por su propio conquistador en el año 70 de nuestra era. El templo reducido a ruinas, su sitio arado como un campo, es decir, lo que esta parábola de Israel como la viña sin frutos se reflejaba ahora en su propio presente y en su propio cercano futuro. Los hijos de Judá perecieron en las manos más horribles de los romanos imperiales. Millones fueron vendidos para servir como esclavos en tierras paganas. Fueron dispersados como una maldición de Deuteronomio 28 y 29. Lo que Dios quiso hacer en favor del mundo por Israel, la nación que era antes escogida, lo realizará finalmente mediante su iglesia que está en la tierra hoy. Ya dio su viña a renta a los labradores. ¿Comprendemos esa parte? Ahora le había dado la oportunidad a Israel por más de 490 años como segunda oportunidad. Ahora la abriría al mundo, a saber, a su pueblo, guardador del pacto de los 10 mandamientos, se le había concedido esta oportunidad de oro, que le daría fielmente el fruto que era el arrepentimiento a sus tiempos. Nunca
ha crecido, carecido, nunca ha carecido, nunca ha faltado, nunca ha disminuido. El Señor en esta tierra de representantes fieles, aún antes que los judíos existieran, el Señor tenía su propio pueblo que no era judío antes de Israel y aún después de Israel. Él ha tenido representantes fieles que consideraron como suyos de Dios los intereses que le pertenecían al Altísimo. Estos testigos de Dios dieron cuenta entre el Israel espiritual, es decir, todo aquel que estaba en Jesucristo, y se cumplirían en su favor todas las promesas del pacto que hizo Jehová con su pueblo de la antigüedad. Es decir, Dios iba a cumplir todas sus promesas del Antiguo Testamento, de las Escrituras, pero no en una nación teocrática sin Jesucristo, sino en cualquier persona, no importa qué nacionalidad tenga, que esté en Jesucristo. Si estás en Jesucristo, todas las promesas de las Escrituras se cumplen en ti. Hoy la Iglesia de Dios tiene libertad para llevar a cabo el plan divino para la salvación de la humanidad perdida. Durante muchos siglos, el pueblo de Dios, que era Israel antes, sufrió la restricción de sus libertades. Se prohibía predicar el evangelio en su pureza en la iglesia temprana y se imponían las más penas severas a quienes osaran desobedecer los mandatos de los hombres. En consecuencia, la gran viña moral del Señor quedó casi completamente desocupada. El pueblo se veía privado de la luz que dimanaba de la palabra de Dios. Las tinieblas del error y de la superstición amenazaban con borrar todo conocimiento de la verdadera religión. Y vemos este evento en el libro de los Hechos, cómo se les prohibía a los seguidores de Jesucristo creer y llevar esta luz. La iglesia de Dios en el presente y en el tiempo de Jesucristo en la tierra se hallaba tan ciertamente en cautiverio espiritual durante ese largo plazo de implacable persecución. ¿Quién le perseguía? Los mismos que mataron a Jesucristo, los mismos que representaban la viña del profeta Isaías, de la viña que Jesucristo dio como una parábola, como estuvieron entonces los hijos de Israel cautivos en Babilonia durante ese destierro. Ahora, los que perseguían a Jesucristo y a sus seguidores mostraban ese mismo espíritu satánico. Apocalipsis capítulo 14, versículo 7 te da una característica de quién compone el remanente de Dios en el presente. Gracias a Dios, su iglesia, que no es el logo de una denominación, sino su iglesia que eres tú si estás bajo esta categoría. Su iglesia de Dios no está ya en servidumbre. El Israel espiritual que eres tú, has sido devuelto a ti los privilegios que fueron concedidos al pueblo de Dios en el antaño, cuando se le libertó de Babilonia. Ahora mismo también se han roto las cadenas que atan al Israel espiritual. En todas partes de la tierra, hombres y mujeres están respondiendo al mensaje enviado por el cielo, por medio de Jesucristo, acerca del cual Juan, el revelador de Apocalipsis, profetizó que sería proclamado antes de la segunda venida de Cristo en poder y gloria, y dice el siguiente, Apocalipsis 14:7, temed a Dios y dadle gloria, dadle honra, porque la hora de su juicio ha venido. Las huestes del mal no tienen ya poder para mantener cautiva la iglesia de Dios en el presente. ¿Por qué? Porque ha caído ya la confusión para todo aquel que está en la luz de Jesucristo. Ha caído la ceguera judaica, la ceguera hueca, la ceguera papal, la ceguera de tradiciones de hombres para todo aquel que está en Jesucristo, pues Él es la verdad. Juan 14, 6 y 7. Su palabra es la verdad. Salmo 119. Tu ley es la verdad, tu ley de los 10 mandamientos, no la ley del Torah mosaica.
Salmo 119 es la verdad. Para ti, si estás en la verdad, ha caído Babilonia, aquella gran ciudad que representaba el obscurantismo, no solamente civil, sino también religioso, que ha dado a beber a todas las naciones del vino, y el vino son las doctrinas falsas del furor de su fornicación. Al Israel espiritual se le da este mensaje hoy en día. Apocalipsis 14, versículo 8, salid de ella, salid de cualquier estructura religiosa que tiene mezclado el egoísmo espiritual, el engaño espiritual. Apocalipsis 18, versículo 4. Si tú te consideras pueblo mío, salí de ella para que no seas partícipes de sus pecados y que no recibáis también de sus plagas, pues al estar nosotros parcialmente en el error espiritual, doctrinal, estamos y permanecemos bajo la maldición si estamos en una doctrina y enseñanza contraria a aquella que Jesucristo dejó establecida. Jeremías capítulo 51, versículo 6. Y fueron devueltos a la tierra prometida los que hoy temen a Dios y prestan atención a la orden de retirarse de Babilonia espiritual. Y pronto entonces se destacarán como trofeos de la gracia divina en la tierra hecha nueva, la Canaán celestial, la promesa para ti. Si te consideras del Israel espiritual, si estás en Jesucristo, en los días de Malaquías, los impenitentes, Malaquías capítulo 2, versículo 17, preguntaban en son de burla, ¿dónde está el Dios del juicio? Y recibieron la solemne respuesta, luego vendrá a su templo el Señor, el ángel del pacto, ¿y quién podrá sufrir el tiempo de su venida? ¿Y quién podrá estar cuando Él se mostrara? Malaquías capítulo 3, versículo 1 al 4. Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y ofrecerán a Jehová ofrenda con justicia, y será suave a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén. Y como en los días pasados, y como en los años antiguos, esta era otra profecía de muchas mesiánicas que apuntaban a Jesucristo, quien entraría al segundo templo para, con su presencia, marcar el final de una era y una teocracia judía que llegaba al final de su gracia. Mateo capítulo 3, versículo 2, cuando estaba por aparecer el Mesías prometido, este fue el mensaje del precursor de Cristo, el que llegó antes, Juan el Bautista, arrepentíos, y este arrepentíos era y marcaba los frutos de arrepentimiento. Publicanos, pecadores, arrepentíos, fariseos, saduceos, herodianos, escribas, esenios, que el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, judaicos huecos, arrepentíos, Sanedrín sin Cristo, arrepentíos, judeo-mesiánicos del presente, que rechazáis a Jesucristo como el verdadero Mesías prometido. Arrepentíos, porque de otra manera tu judaísmo hueco te llevará a la perdición. Si tú solamente ves a una nación del presente, Israel, idólatra, pues se revela ante el Dios que ellos proclaman, idólatra sin Jesucristo, que idolatrizan más a una nación, a una ley mosaica hueca que quedó clavada en la cruz. Colosenses 2, 14 al 17, vendrá a ti destrucción. Hoy, en el espíritu y poder de Elías y de Juan el Bautista, los mensajes enviados por Dios recuerdan a un mundo destinado al juicio, a los acontecimientos solemnes que pronto han de suceder en relación con las horas finales de este mundo, de este tiempo de gracia y la aparición de Jesucristo por segunda vez en poder y gloria, como Rey de Reyes, Señor de Señores. Pronto será juzgado cada uno por lo que haya hecho por medio del cuerpo mientras estás vivo con la luz que se te ha dado. La hora del juicio ha llegado a los miembros de la iglesia en la tierra, en todo el mundo entero. Incumbre la solemne responsabilidad de dar aviso a los que están, por así decirlo, en la misma margen de ruina eterna. Querido amigo y amiga,
Tú estás en las horas finales de este mundo, en tu tiempo final, antes de que la gracia se cierre para este mundo y para ti como creyente. Jesucristo está pronto y presto en regresar. Él dará su juicio y vendrá con la paga lista en su mano. A todo ser humano con quien quiera escuchar en este vasto mundo lleno de doctrinas erróneas, pues son el vino de la fornicación, de la confusión de Babilonia, de todo sistema religioso que está presto para el engaño. Deben prestar claramente a los principios de Dios que están en juego en la gran controversia. Esta gran controversia tiene a Satanás contra Jesucristo en el telón trasero. Tú eres el precio que estos dos quieren. Jesucristo te llama al arrepentimiento. Satanás te llama a endurecer tu corazón. Esta gran controversia se desarrolla, pues de ellos depende los destinos de toda la humanidad. En este mismo tiempo, en estas horas finales de tiempo de gracia, concedido a ti que estás en lugar cualquiera donde vives en este momento, este es el tiempo final de gracia concedido a los hijos de los hombres cuando falta tan poco para que la suerte de cada alma sea decidida. Y si tú hoy, en esta tarde, llegaras a dejar de existir, tu gracia se habrá cerrado como individuo, pero para las horas finales de este mundo, la gracia ha llegado y culmina y llega a su fin. Para ti es este mensaje. La suerte de cada alma será decidida para siempre. El Señor del cielo y de la tierra espera que su iglesia, su Israel espiritual, si tú te consideras esa iglesia, si estás en Jesucristo, se levante a obrar como nunca antes. Los que han sido libertados por Cristo y en Cristo, por un conocimiento de la verdad preciosa, son considerados por el Señor Jesucristo como sus escogidos. Si tú has discernido la verdad que penetra toda alma, la verdad es su palabra y su ley de los 10 mandamientos, Salmo 119. Su verdad es Jesucristo, Juan 14, 6 y 7. Si tú eres favorecido por sobre todo los demás en la tierra, Dios espera de ti que manifiestes las alabanzas de aquel que te ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. La bendición tan libremente concedida a ti debe ser comunicada a otros por medio de la verdad presente. La buena nueva de la salvación debe ir a toda nación, tribu, lengua, pueblo. En las visiones de los profetas antiguos se representaba al Señor de gloria como otorgando su luz especial a su iglesia en los días de tinieblas, de incredulidad, que preceden a su segunda venida como sol de justicia. Si tú te crees y te sientes hijo de Dios, hija de Dios, iglesia de este tiempo, Dios te considera a ti como alguien donde emana la luz que Dios te da. Su palabra es la luz. Jesucristo es la luz. Él te invita a brillar en este tiempo y en esta época de oscuridad espiritual. Malaquías capítulo 4, versículo 2. Él te llama a ser sol de justicia que viene por medio de Jesucristo, a que tú cargues y seas portador de la luz de Cristo. Él te llama a levantarte sobre todo este mundo de confusión espiritual para traer salvación a sus alas por medio de ti. Y de todo verdadero discípulo debe irradiar una influencia que difunda vida, que difunda valor, auxilio, verdad y sanidad. Hermano librado, ahorita en un segundo, en unos minutos me abro al público para contestar tu pregunta. Estoy llevando una hilación continua. En unos minutos, 5 minutos, me abro para que hagas tu pregunta. En las visiones de los profetas antiguos se representaba entonces al Señor de gloria, a Jesucristo, pues todo el Torá y el Tanaj, las Escrituras, el Antiguo Testamento hablaba de Jesucristo como el otorgador de luz especial para su iglesia en los días de las tinieblas.
días de oscuridad que preceden a su segunda venida. La venida de Jesucristo se producirá en el momento más oscuro de la historia de esta tierra. Los días de Noé y de Lot representan la condición del mundo precisamente antes que venga el Hijo del Hombre por segunda vez en poder y gloria. Apuntando hacia este tiempo, las Escrituras declaran que Satanás obrará con potencia y con todo engaño de iniquidad. Y esto lo dice Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9 y 10. Mario, en unos minutos me voy a abrir al público. ¿Quién es la luz? Es Jesucristo, sí. En el contexto bíblico de la verdad presente, en el contexto antes del pecado, era Lucifer el portador de la luz. Esa luz era Jesucristo. Lucifer pensó y le dio a entender a los ángeles de que esa luz emanaba de él. En ese contexto inmediato de la gran batalla en el cielo, era Lucifer el gran engañador y mentiroso e iniciador de toda muerte. Su obra entonces de Jesucristo, que claramente revelaba por el aumento acelerado de las tinieblas, las múltiples herejías, los errores doctrinales, los engaños de estos últimos días, no solo están ellos inmiscuidos con el originador que es Satanás, llevando cautivo al mundo, sino que sus seducciones de Satanás por medio del vino de falsas doctrinas son densas como las de la medianoche para el puesto y el pueblo de Dios. Quiero leer tu comentario, Mario. ¿Esto es verdad? Pablo dice que todos seamos la luz. Sí, eso es verdad. Jesucristo es la luz y cuando nosotros nos conectamos a Jesucristo, le aceptamos, somos bautizados y somos sus seguidores, Mario. La luz de la palabra de Dios, de sus 10 mandamientos, de Jesucristo, emanan por medio de nosotros a tu familia, al que te necesita. Sí, esto es verdad. Tú tienes razón. Para el pueblo de Dios, entonces será una noche de prueba. Antes de la venida de Jesucristo, habrá oscuridad como nunca antes. Para el pueblo de Dios habrá llanto, persecución por causa de la verdad. Pero de esa noche de tinieblas resplandecerá la luz de Dios. La orden, el manto de tinieblas que Satanás vertirá sobre esta tierra será opacado cuando la luz de Cristo sea dada a sus seguidores para que obtengan la victoria. Dios mandó de las tinieblas que resplandeciese la luz. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 6. Pablo lo dijo, cuando la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo, el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Génesis 1, versículo 2 y 3. Así también, en la noche de las tinieblas espirituales, dice Dios, sea la luz. Ordena a tu pueblo, levántate, resplandece. Isaías capítulo 60, versículo 1, que ha venido tu lumbre, la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Amigo y amiga, hoy en este día Dios te llama a que seas luz. Luz para tu familia, luz para tus propios sentidos, luz para tus propias decisiones, luz para que dejes y abandones la vida de oscuridad y vivas en rectitud, luz para que tu propio corazón viva y no tropiece en la oscuridad de este mundo. Dice la Escritura, he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, oscuridad los pueblos, mas sobre ti nacerá Jehová, sobre ti se verá su gloria. Versículo 2. Cristo, manifestación de la gloria del Padre. Recordemos que el Antiguo Testamento dice, yo no le doy mi gloria a nadie. Jesucristo vino en la gloria del Padre, porque Jesucristo es la gloria del Padre. Él vino al mundo para hacer la luz, vino para representar a Dios ante los hombres. Él vino 100% hombre y de él fue escrito que le ungió Dios de Espíritu Santo y de potencia y anduvo haciendo bienes. Hechos 10, versículo 38. Esta luz y potencia quiere concedérsete a ti mismo hoy en este día. En las sinagogas de Nazaret dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha unido
a su obra. Me ha ungido también para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos de libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Lucas capítulo 4, versículo 18 y 19. Y esto ocurrió en el año 27 de nuestra era. Esto ocurría y daba el principio del sermón de Jesucristo más elocuente, cuando él profetizaba por medio de los rollos de Isaías y decía: la semana 70 de Daniel ha empezado. Esta semana 70 de Daniel empezó con su ministerio y bautismo de Jesucristo en el año 27 de nuestra era. Culminó esta semana 70 en el año 34, 7 años después de que Jesucristo se proclamara como el portador de este gran ministerio. Tal era la obra que encargó a sus discípulos que hiciesen. Les dijo Jesucristo: vosotros sois la luz del mundo. ¿Sí? La luz se origina del dador, Jesucristo, el originador de la vida, y nosotros, cuando aceptamos y nos conectamos a Jesucristo, por nosotros sale, irradia esa misma luz de Cristo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, Mateo 5, versículo 14, también 16, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esta es la obra del profeta Isaías. Describió en sus rollos cuando dice: no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes metas en casa, que cuando vieres al desnudo lo cubras y no te escondas del que te necesita. Entonces nacerá tu luz como el alba. Quiero leer el comentario de Mario. Escrito está: Dios ungió con el Espíritu Santo y poder a Jesucristo de Nazaret. Es verdad, esto sucedió en el año 27 de nuestra era, cuando Jesucristo es bautizado. El Padre habla, el Espíritu Santo desciende y Jesucristo empieza su ministerio. Sí, aquí está la deidad presente. Jesucristo entonces es llevado al desierto. Él pasa y vence la prueba de Satanás. Entonces él regresa en la sinagoga. Él lee la profecía de Isaías. Él dice: hoy se ha cumplido esta profecía, y él sale a hacer su ministerio de 3 años y medio. La semana 70 profética de Daniel capítulo 9 da principio. Esta es la obra que el profeta Isaías dijo: cuando veas a alguien errante y lo ayudes, entonces nacerá el sol de justicia como el alba. Estoy a punto de abrirme al público en 5 minutos por si usted quiere comentar. La salvación dejará verse prestamente, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Isaías capítulo 58, versículos 7 y 8. Así, en la noche de las tinieblas espirituales, la gloria de Dios puede resplandecer mediante la obra que hace su iglesia al levantar al abatido, al consolar a los que lloran. Querido amigo y hermano, tú no necesitas la autorización de tu pastor para ir a hacer la obra de Dios. Tú eres la iglesia de Dios. Tú eres el portal por el cual Dios quiere derramar sus bendiciones. Tú eres el enviado y la enviada de Dios. Tú ya tienes suficiente luz. Ve y sé luz a otro que la necesita hoy mismo. En todo nuestro derredor se oye el llanto de un mundo afligido. Por todos lados hay menesterosos, angustiados. Nos incumbe a ti y a mí aliviar y suavizar las asperezas y miserias de la vida de pecado que Satanás sembró. Solo el amor de Cristo puede satisfacer las necesidades del alma. Si Cristo mora en ti, entonces tú irradias esta luz que Cristo es. Tu corazón entonces rebosará de espíritu, de simpatía divina. Se abrirán los manantiales sellados de un amor ferviente como el de Cristo sobre tu vida. Es decir, tu corazón amargado va a convertirse al tú ayudar a otros. Son muchos los que han quedado sin esperanza en este mundo de pecado, lleno de desilusión. Devolvámosle la alegría a muchos que se han desanimado, que están a punto de morir. Dirijámosle palabras de aliento. Oremos por ellos. Hay quienes necesitan el pan de vida, que es Jesucristo. Leámosle la palabra de Dios.
Muchos tienen el alma aquejada por una enfermedad. Ningún bálsamo humano puede llenar esa necesidad. Solamente el médico de médicos puede sanarla, pero Él te necesita a ti para que seas su mensajera. Roguemos por estas almas, llevémosla a Jesucristo. Digamos, qué bálsamo tan enorme hay en el médico de médicos que es Jesucristo. La luz es una bendición universal que derrama sus tesoros sobre un mundo ingrato, profano, desmoralizado, que Satanás sembró por medio del pecado. Lo mismo hace la luz del sol de justicia. Toda la tierra que es rodeada por esta tiniebla de pecado, de tristeza, de dolor, debe ser iluminada por ti cuando estás conectada a Jesucristo, por el conocimiento de Jesucristo, de su palabra. El mensaje de esperanza y misericordia debe ser proclamado hasta los últimos confines de la tierra. Todo aquel que quiera y puede experimentar la mano de asearse de la fortaleza que viene de Jesucristo, debe saber que Jesucristo reconcilia al mundo con el poder que Él ofrece. Ya no deben quedar los paganos envueltos en obscuridad. Dios te quiere usar a ti para llevar esa gran verdad. La medianoche de la persona que vive a tu lado puede ser iluminada por medio del sol de justicia si tú te abres a esta gran luz que es Jesucristo. Cristo ha tomado medida necesaria para que tú como su iglesia seas el cuerpo que transformará a un mundo lleno de miseria. Iluminado tú por la luz del mundo que es Jesucristo. Ahora serás entonces posesión de Emmanuel, Dios con nosotros. Él se propone que todo cristiano esté rodeado de una atmósfera espiritual, de una luz que proviene de Jesucristo. Levántate, resplandece, que ha venido tu luz por medio de Jesucristo y la gloria de Jehová, su gloria ha nacido ya. Si tú crees en Jesucristo, ya nació. No va a ser un evento del futuro. Ya nació esa gloria. Isaías 60, versículo 1. Ahora ve y comunícala. Cristo viene con poder y grande gloria por segunda vez. Viene con propia gloria de Él y con también la del Padre. Y le acompañan los santos ángeles. Mientras todo el mundo está sumido en tinieblas, habrá luz en toda morada de los santos. Percibirán la primera vislumbre de su segunda aparición, una luz que no se compara a nada. Entonces los redimidos de entre los hombres recibirán la herencia que se les ha prometido. Así obtendrán un cumplimiento literal del propósito de Dios para con el Israel del antaño. Ahora tú, si estás en Jesucristo, en una forma global, serás parte de ese Israel espiritual, mirando a través de los siglos al tiempo de esta restauración de Israel, que es espiritual en la tierra, hecha nueva si estás en Jesucristo. El vidente de Patmos, Juan, en Apocalipsis exclamó lo siguiente: miré, y he aquí una gran compañía, la cual ninguno podía contar, de todas las gentes, linajes, pueblos, lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero Jesucristo, vestidos de ropas blancas y palmas en sus manos, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, y clamaban en alta voz: salvación a nuestro Dios, que está sentado sobre el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban de pie en torno del trono y en torno de los ancianos y de los 4 seres vivientes, postrándose sobre sus rostros delante del trono, y adoraban a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y la potencia y la fortaleza sean a nuestro Dios para siempre. Y oí como la voz de una grande compañía y como el reteñir, el ruido de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, Apocalipsis 7, versículo 9 al 12, que decían: aleluya, porque reinó el Señor nuestro Dios Todopoderoso. Gocémonos, alegrémonos y démosle gloria. Él es el Señor de los señores,
Él es el Rey de los reyes y a los que están con Él son llamados. Tú, por la fe, eres llamado, elegido y fiel. Me abriré al público. Si quieres entrar, en unos segundos me abriré por si tienes preguntas o comentarios. Oremos. Nuestro Dios y Padre, permite que tu palabra, tu promesa que nos has dado,